sartzen da eta iristen da. Eskerrik asko. Gaur goizeko Gobernu Kontseiluan lehendakariak Europako Batzordeko presidente ohiari eta gaur egun Osasun Mundu Erakundeak sustatutako COVAX ekimenaren presidente denari, Jose Manuel Barroso jaunari bidalitako eskutitz baten berri eman digu. COVAX nazioartean sortu den ekimen bat da, eta bere zeregina COVID-19 pandemiari aurre egiteko mundu mailako txertaketa globala eta solidarioa lortzea da. Txertaketa unibertsal bat. Ahalbiderik ez duten herrialde pobreenetako herritarrengana ere txertoak helarazteko ahalegin bateratu bat. Nazioarteko erakunde publiko eta pribatuen lankidetza beharko duena. Lehendakariak bere idatzian Barroso jaunari jakinarazi dio Eusko Jaurlaritzak lehenik eta Eusko Legebiltzarrak baita ere, babes publiko eta irmoa eman diotela txertaketa globalaren eta solidarioaren aldeko ekimen honi. Eta Euskadi aurrerago zehaztu beharko den ekarpen ekonomiko bat egiteko prest dagoela horretarako. El lehendakari nos ha informado de la carta que ha remitido al señor José Manuel Barroso, expresidente de la Comisión Europea y en actualidad presidente del patronato que en el seno de la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha impulsado el proyecto COVAX, de contribución público-privada para lograr una vacunación global y solidaria en todo el planeta frente a la pandemia de la COVID-19. En el escrito, el lehendakari recoge que tanto el Gobierno vasco como el Parlamento vasco han expresado su apoyo público y decidido a una vacunación global y solidaria en todo el planeta. La vacuna ha de ser distribuida especialmente entre los países empobrecidos y entre aquellos que desde el punto de vista de sus sistemas de salud son más vulnerables. El lehendakari ha mostrado al señor Barroso la voluntad de que Euskadi contribuya económicamente a ese objetivo con una aportación que habrá que determinar en las próximas semanas. Kontseiluak osasun sailaren egitura organikoa eta bere funtzioen Kontseiluak osasun sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen dekretua onartu du gaurko bileran. 12. legealdiko gobernu berria osatzeaz batera lehendakariak irailaren 6an argitaratutako dekretuan finkatuta utzi zituen sail bakoitzaren eginkizunak eta ondorengo hilabeteetan sail guztiok aurkeztu dugu gobernu batzordean gure antolamendu proposamena eta gaur osasun sailak aurkeztutakoarekin osatuta geratzen da agintaldi honetarako aginte antolamendua eta egitura. Con el decreto aprobado hoy en el Consejo de Gobierno queda establecida la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud y se cierra así el ciclo de constitución de la estructura definitiva de todos los departamentos para esta legislatura. Gobernu Kontseiluak bestalde, gobernantza publikoa eta autogobernua sailak aurkeztuta, xedapen orokorrak egiteko prozeduraren lege proiektua onartu du. Eusko Jaurlaritzak bere lege eta dekretuak egiteko jarraitu behar dituen prozedurak finkatzen dituen tekstua. Helburu nagusi hauek ditu lege proiektuak. Lehenik eta behin 2003ko legea eguneratzea, prozedura premia berrietara egokitzeko Jaurlaritzak bete behar dituen tramiteak. Aldi berean, Jaurlaritzak jarraitzen duen prozedurari zorroztasuna eta kalidade berme handiagoa eman nahi zaizkio. Lan burokratiko legegizkoak ekidinez eta tramitazio hauen azkartasuna bultzatuz. Eta tekstu berria bereziki arreta berezia ipintzen dio alde batetik gizon eta emakumeen berdintasunaren kontuari eta bestetik hizkuntzen berdintasunari, euskararen erabilerari eta euskararen presentziari bultzada berri bat emanez. A propuesta del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general. Esta norma regula el procedimiento y los pasos que cualquier texto jurídico normativo debe dar en el seno del Gobierno desde que se inicia su tramitación hasta que es aprobada en Consejo de Gobierno.
Con el texto hoy aprobado y que se remite hoy mismo al Parlamento y para cuya presentación solicitará comparecencia la consejera Olatz Garamendi, se pretende adecuar el texto a las nuevas necesidades de procedimiento y evaluación de impactos y transparencia. Se trata de dotar de mayor agilidad al procedimiento que actualmente está en vigor, ganando en eficacia y eficiencia sin perder en calidad, y a ser posible reducir las cargas burocráticas y los procedimientos que en ocasiones se alargan bastante. La futura ley supondrá también un avance cualitativo en las políticas de igualdad real entre hombres y mujeres y también en el ámbito de la normalización y el fomento del uso del euskera en la tarea legislativa o de preparación de textos legislativos que el Gobierno acomete con cada uno de sus proyectos de ley. Lurralde antolakuntza etxebizitza eta garraio sailak proposatuta ia 9 milioi euroko gastua baimendu du Gobernu Kontseiluak Bilbon etxebizitza beharrei erantzuteko helburuarekin. 2021-eko 24 bitartean erabiliko da diru kopuru hori eta Txurdinaga auzoan 72 bizitoki eraitzeko asmoa dago. Bilbon erroldatuta egon eta etxebiden errenta erregimenean alta emanda dauden pertsonen eskura jarriko dira etxebizitza hauek. Eta batez ere gazteentzako izango dira emantzipazio aukerak errazteko helburuarekin. Etxebizitza hauek lortzen dituzten pertsonek, maizterrek, alegia, hilero kanon bat ordainduko dute, euren hileko irabazi edo diru sarrera guztien 130% gaindituko ez duelarik. Por iniciativa del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, el Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de casi 9 millones de euros para el periodo 2021-2024, con el objetivo de construir 72 alojamientos dotacionales en el barrio de Txurdinaga, en Bilbao, para atender las necesidades de vivienda en la capital vizcaína, especialmente entre los más jóvenes. Podrán optar a estas viviendas las personas empadronadas en Bilbao e inscritas en Etxebide para el régimen de alquiler temporal por un máximo de 5 años. Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak araber, ekonomiaren garapena, iraunkortasuna eta ingurumeneko sailburuaren agindua onartu du, nekazaritza sektorean lan egiten duten sasoikako langileei ostatu emateko ekaitzak sortu, egokitu edo ekipatzeko laguntzetarako. Guztira, 70.000 euro bideratuko dira aurten, eta helburua da, gure lurraldeetara, fruituak eta barazkiak eta lurrak ematen dituen beste gaiak jasotzera datozen aldizkako langileei duintasuna eta segurtasuna ematea eta eskaintzea beraien egonaldietan. El Consejo de Gobierno ha aprobado la orden de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente por la que se convocan para el presente ejercicio 21 las ayudas a la creación, adaptación o equipamiento de inmuebles destinados a ser alojamiento para el personal temporero que preste servicios en el sector agrario vasco. Podrán beneficiarse de estas ayudas tanto personas físicas como privadas que sean propietarias de inmuebles destinados a servir de alojamiento a trabajadores y trabajadoras temporeras. El año pasado hubo una actuación especial con motivo de la COVID para garantizar la dignidad y la seguridad de los alojamientos que estas personas necesitan y con esta convocatoria de este año se pretende dar continuidad a esa iniciativa. Turismo, merkataritza eta konsumo sailak bere aldetik turismo proiektuak garatzeko laguntzen deialdi berria egin du, Euskadin eskaintza turistikoaren kalitatea hobetzeko helburuz. Aurtengo deialdiaren zenbatekoa 1,5 milioi eurokoa izango da, eta aurten salbuespen modura erabaki da laguntza hauek bateragarriak izango direla sailak egin dituen beste deialdietan emandakoekin. El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha convocado ayudas para el desarrollo de proyectos turísticos que mejoren el atractivo y la calidad de los destinos de Euskadi. El importe de casi 1,5 millones de euros se orienta a iniciativas que mejoren la competitividad y de la sostenibilidad de los destinos. Por encontrarnos en el momento crítico relacionado con la COVID que vivimos, estas ayudas, de forma extraordinaria, serán compatibles con otras
otorgadas por el departamento u otras entidades con finalidades parecidas. Kultura saileko ondare zuzendaritzaren ekimenez, Bilbok babes berezia eman dio eta kultur ondasun deklaratu du Bilbon Urazurrutia 3. etxeari dituen balore kulturalengatik. 20. mendearen hasieran egindakoa da eta balio bereziak ditu, bai bere kanpoaldean eta bai bere barruko egituretan, eta onartutako babes honen bitartez ondasun izango da eraikina bera, baita ere sarrerako armailak eta inguruan duen jardin ingurua ere. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se declara bien cultural de especial protección en la categoría de monumento el edificio situado en la calle Rampas de Orevitarte 3 de Bilbao. Es una obra construida a primeros del siglo XX y en estos momentos es sede del Colegio de Abogados de Vizcaya. Destaca por la calidad de su fachada y también por sus diseños interiores, y de la misma forma que se ha aceptado la declaración de bien cultural para el propio edificio, también se les ha otorgado esa categoría a los valores ambientales y visuales del entorno, como son la escalera de acceso al edificio desde la Alameda de Mazarredo, así como la zona ajardinada situada enfrente de la fachada principal. Nire aipamenen artean, azkena, Gobernu Kontseiluak argi berdea eman dio lan kontratu finkoa duten langileen erretiro partzialeko plana onartzen duen akordioari. Edo beste era batera esan da, administrazioko langileen kontratu erreleboaren aukerari. 2022ko urtarrilaren bata baino lehen aurkezten diren erretiro eskaerei eragingo die, eta akordioa Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioko mahai orokorrean hitzartu zen Jaurlaritza, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuaren artean. Akordioak posible egingo du administrazio publikoko langileen lanbizitza modu egokiagoan amaitzea eta aldi berean enplegu berria sortzea esandako kontratu errelebo hauen bitartez. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al acuerdo por el que se aprueba el plan de jubilación parcial del personal laboral con contrato fijo, conocido también como contrato relevo. El plan afectará las solicitudes de jubilación que se presenten antes del 1 de enero de 2022 y el acuerdo afecta a cientos de trabajadores que están representados en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma, donde fue pactado por el Gobierno vasco con los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. El acuerdo mejorará el final de la vida laboral y permitirá también la creación de empleo sustitutivo, facilitando el relevo generacional. Hau da guztia nire partetik eta orain Gotzone Sagardui sailburuari emango diot hitza. Eskerrik asko, sailburu. Egoera epidemiologikoare aztertzen hasi aurretik, AstraZenecarekin txertatzeari buruzko ohar batzuk eman nahiko nituzke. Atzo, Lurralde arteko osasun kontseiluak ezoiko bilera deitu zuen, gai zerrendan puntu bakarra jarrita. AstraZenecaren txertoaren inguruan eztabaidatzea. Atzo berretzi egin ziren txertoen txosten teknikoek aurkeztutako proposamenak eta 3 erabaki handitan laburbildu daitezke. Lehenengoa, bihar bertan ekingo diogula txertoa jartzeari, sendagaien Europako agentziaren gomendioak jarraituz. Beraz, bihar berriro aktibatuko dugu AstraZenecarekin txertatzea eta lasaitasun mezua errepikatzen dut. Bigarren erabakia, talde tekniko zientifikoaren iritziei jarraituz, txerto horren erabilera 75 urtera arte zabalduko dugula. Eta hirugarrena, argi berdea eman zaiola herritar guztiei txertoa jartzeari adinaren arabera. 75 urteko pertsonei deituko zaie eta adin horretatik behera deitzen jarraituko da. Gauzak horrela, gure aurreikuspena da, aste honetan AstraZenecako
27.000 txerto jartzea hezkuntza arloko garraio, arrantzale eta portuko langileei. Bestalde, jada txertatuak ditugun kolektiboen 75 urte bitartekoei txertoa jarriko diegu, hala nola ertzain, udaltzain, suhiltzaile zein arlo soziosanitarioko zenbat langileri. Eta aurrek ikuspena da, txertoak izanez gero, datorren astean edo eta lehen 75 urteko herritarrak deitzen hastea. Ayer, el Consejo Interterritorial de Sanidad se convocó en una sesión extraordinaria con un único punto en el orden del día: debatir en torno a la vacuna de AstraZeneca. Ayer se ratificaron las propuestas elevadas por las ponencias técnicas de vacunas que podrían resumirse en 3 grandes decisiones. La primera es que mañana mismo retomaremos la vacunación con esta vacuna, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento. La EMA afirmó que la vacuna es efectiva y segura y sus beneficios superan los posibles riesgos. Hasta el momento, de las más de 53.000 dosis administradas en Euskadi de esta vacuna, no hay constancia de ningún efecto secundario grave. Por lo tanto, mañana activaremos de nuevo la vacunación con AstraZeneca e insisto en el mensaje de tranquilidad. La segunda decisión es que, siguiendo las opiniones del equipo técnico-científico, ampliaremos el uso de esta vacuna hasta los 65 años. Ya saben que hasta ahora estábamos vacunando a colectivos esenciales de 55 años y menos. A partir de ahora, elevaremos ese límite de edad. Y la tercera decisión es que se ha dado luz verde a vacunar a la población general por criterio de edad. Se llamará a las personas de 65 años y se continuará de manera descendente. Estas son las decisiones ratificadas ayer y ahora es momento de ponerlas en marcha. No es tarea fácil, pero les aseguro que en Euskadi haremos un esfuerzo por recuperar el ritmo de vacunación lo antes posible. Ese es nuestro objetivo. En la práctica, esto se traduce en lo siguiente. A lo largo de esta semana tenemos la previsión de administrar 27.000 vacunas de AstraZeneca. ¿A quiénes administraremos esta dosis? Por un lado, se las administraremos a aquellas personas que estaban citadas la semana pasada y a quienes no se les pudo vacunar por la paralización de la vacunación con AstraZeneca, que son profesionales del ámbito educativo no universitario. Esta mediodía, Osakidetza comenzará a enviar mensajes para que puedan solicitar cita a través de la web. A través de esta plataforma podrán solicitar cita en torno a 20.700 personas. Y también abordaremos los colectivos que quedaron pendientes de ser citados por la suspensión temporal de la vacuna la semana pasada: personal de extinción de incendios en los aeropuertos, profesionales de los puertos de Bilbao y Pasaia, profesionales del transporte público de viajeros, arrantzales. Su citación será a través de otras vías. Por otro lado, ya estamos trabajando para ampliar la citación a los 65 años en aquellos grupos que ya habíamos vacunado con AstraZeneca hasta los 55. Me refiero a la Ertzaintza, policías municipales, otros cuerpos de seguridad, bomberos y otras profesiones sanitarias y sociosanitarias. Como lo hemos hecho hasta ahora, para la vacunación de algunos de estos colectivos contaremos con la colaboración de sus servicios de prevención, de sus mutuas y también de las diputaciones forales. Estos son los colectivos a los que vamos a citar, bien porque quedaron pendientes o bien porque debemos ampliar la edad de vacunación. ¿Qué previsión temporal tenemos para llevarlo a cabo? Nuestra previsión es que esta misma semana podamos vacunar a los colectivos que he citado que quedaron pendientes: ámbito educativo, transporte, puertos, bomberos de aeropuertos y arrantzales. Y ya la semana que viene compaginemos la vacunación de la población general de 65 años o menos con la administración de dosis a aquellos colectivos a los que debemos ampliar hasta los 65, es decir, Ertzaintza,
policías municipales, bomberos y otros colectivos sociosanitarios. Todo esto, como saben, estará supeditado a la disponibilidad de dosis. Hauek dira berrikuntza nagusiak AstraZenecarekin alderatuta. Herritarrei konfiantza eta txertoa jartzeko deia egiten dizuet. Ezekidura honek iraunduen bitartean ez gara besoak gurutzatuta egon. Atzo bertan ia 10.000 dosi eman genituen. Guztira 283.029 dosi eman ditugu. Eta 76.525 pertsonek amaitu dute jarraibide osoa. Azken aste honetan, adinekoi eta osasun langilei txertoa jartzen aritu gara. Así, podemos decir que 33.568 personas de más de 90 años han recibido su vacuna. Esto supone un 98,3% de la población diana. En cuanto al colectivo de más de 80 años, hemos administrado la vacuna a 47.842 personas, lo que supone un 38,6% de la población diana. El 100% del personal de Osakidetza cuenta con la primera dosis y un 86% ha logrado culminar la pauta completa. En el caso del personal de la sanidad privada, en torno al 80% cuenta ya con la primera dosis. Como ven, vamos avanzando. Todo ello siempre en función de la disponibilidad de dosis. Ayer nos llegó una nueva remesa de Pfizer, 37.440 dosis. Las vamos a seguir administrando esta semana a las personas mayores, garantizando siempre un stock estratégico de segunda dosis. Hala ere, datu hauek ez dute prebentzio neurrien inguruko erlaxaziorik ekarri behar. Pandemiaren bilakaera ikusita, ez dago horretarako arrazoirik. Ayer se realizaron 9.630 pruebas diagnósticas y de ellas 435 con resultado positivo. 110 en Áraba, 206 en Vizcaya, 114 en Guipúzcoa y 5 de otras procedencias. En una semana, de domingo a domingo, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes ha crecido un 11%. Actualmente se sitúa en 228,35 casos por 100.000 habitantes. Los valores del índice de reproducción se han incrementado alcanzando o superando el valor del 1,1 desde el 15 de marzo. Actualmente está en 1,06. En conjunto, los resultados indican que tras pasar un fondo de valle, se ha iniciado una fase de crecimiento de la incidencia. En los próximos días seguiremos observando previsiblemente incrementos moderados en las tasas de incidencia acumulada. Es importante observar la evolución de los próximos 2-3 días. Nos estamos alejando del objetivo de 60 casos por 100.000 habitantes. Por ello, sigue siendo absolutamente necesario seguir aplicando y cumpliendo con todas las medidas preventivas ya conocidas. En cuanto al ámbito asistencial, se observa una estabilización del número de ingresados en UCI y cierto aumento en el número de los ingresados en planta. Actualmente tenemos 81 personas en las unidades de críticos y 240 personas ingresadas en planta de los hospitales de Osakidetza. Cabe señalar que la ocupación de las UCIs es, en este momento, superior a la que existía a finales de diciembre de 2020, cuando se inició esta segunda subida de segunda ola o tercera ola, como prefieran llamarlo. Oro har, emaitzek adierazten dute ibarrondo bat igaro ondoren intzidentziaren hazkunde fase bati ekin diogula. Datozen egunetan, aurreikuspenen arabera hazkunde ertainak ikusten jarraituko dugu intzidentzia tasa metatuetan. Garrantzitsua da hurrengo 2-3 egunetako bilakaera begiratzea. 1.000 biztanleko 60 kasuren helburutik urruntzen ari gara. Hori dela eta beharrezkoa da prebentzio neurri guztiak aplikatzen eta betetzen jarraitzea.
Eskerrik asko. Consejera, yo quería preguntarle en relación a la vacunación de las personas de menos de 65 años, que previsiblemente va a arrancar la semana que viene. Esto va a producirse cuando todavía el 60% de los mayores de 80 años y ninguno entre 65 y 80 años están vacunados. ¿No considera que esto es una incoherencia, teniendo en cuenta que, bueno, supuestamente son de mayor riesgo las personas cuanto más mayores son? Usted conoce muy bien cuál es el motivo por el cual no podemos administrar esta vacuna a las personas mayores de 80 años. Lo que estamos haciendo es dedicar todas las vacunas disponibles de Pfizer para el colectivo de personas mayores de 80 años, que es la que está indicada de las 3 que disponemos en estos momentos, ella junto con la de Moderna, esa es la que está indicada para ese colectivo. Lo que vamos a hacer es iniciar paralelamente la vacunación de personas de menores de 65 años, 65 o menores de 65 años, con otra vacuna que sí está indicada para ese colectivo de personas, como es la de AstraZeneca. Dute mezua, eta gero momentu batean aipatu duzu beste bide batzuk ere erabiliko direla beste kasu batzuetan. Hori zehaztu dezakezu? Nola izango den? Esan dudana da, hezkuntzakoek aurreko astean izan zuten deialdi modu berdina jarraituko dutela eta beste kolektiboak zeintzuk diran, gidariak, garraio publikoko gidariak izan daitezkeen edo arrantzaleak euren taldearekiko beste dei batzuk jasoko ditugu kasu batzuetan izango dira beraien prebentzio zerbitzuetatik, hola esan dugun bezala, beste batzuetan izango dira haien mutuen bitartez eta horrek dire desberdintasurik nagusienak. Beti ere abisatu egingo zaie. Beti ere abisatu egiten zaie zelan hartu behar duten itxordua. Bai, aurrekoan ulertu nuenez 30 bat kolektibo zeuden AstraZenecaren txertoa jasotzeko. Aipatu dituzu batzuk, gero supermerkatuetako langileak eta beste hainbat ez dakit hor dauden, edo orain hoiek elitzen diran herritargo orokor horren barruan, edo... Gertatzen dena da, AstraZenecaren erabileraren aldaketa ondorioen artekoen bat da, dagoeneko lehenbailen izan behar ziren talde horiek hasita zeudenak eta bukatu egiten ditugula eta gero esaten zen egotekotan beste talde batzuk egongo zireala. Beste talde horiek zentzua nolabait galtzen dute nun populazio osoari eman diezaiok egun txertu hau 65 urtetik eta berakoan. Eta horrela, arintasun handiago egingo da. Tienen un stock importante de AstraZeneca, lógicamente. Ahora, ¿nos puede concretar, porque ha dado el dato de esta semana 27.000, ¿nos puede concretar exactamente cuántas vacunas de AstraZeneca o dosis de AstraZeneca se van a administrar esta semana y cuál es la previsión la semana que viene? Le he dicho que la previsión de esta semana es alcanzar la administración de al menos 27.000 dosis de AstraZeneca. El resto del stock que tenemos, como saben, siempre guardamos un pequeño stock de seguridad, pero además incrementaremos también si podemos llegar a otros colectivos con otras colaboraciones, como venimos haciendo, como son las diputaciones, como son los servicios de prevención o como son las mutuas. Todas las vacunas disponibles que tengamos serán administradas y esperemos que puedan llegar más, porque realmente sacando del estocaje esto que estamos sacando ahora, tenemos que esperar a que nos lleguen nuevas entregas y por el momento no tenemos confirmado más allá de alrededor de 10.000 nuevas dosis para esta semana, que llegarían el viernes. Sailburu, AstraZenecarekin gertatu diren gorabehera horiek guztia kontuan hartuta, beldurra badago edo jendeak uko egitea txerto horri esaterako, eta zer gertatuko litzateke? AstraZenecari uko egiten dioten horiekin zer gertatuko da? Esan dugu Europako osagaien edo medikamentuen agentziak ontzat eman duela eta baita ontzat eman dutela eta ziurtzat eman dutela txerto hau. Beraz, deia txertatzera da. Bakoitza jasotzen duen deia momentuan hartu behar du eta momentuan Osakidetzak ematen dion aukerarekin. Norberaren taldearen arabera deitugun txertoekin. Eta hori da, aukera, norberak deia jasotzen duenean, txertoa hartzea.
Eta uko egiteko beldurra edo sortu da nola baiteke bate... Gu pentsatzen dugu jendeak ondo ulertzen duela zein bitxia den txertoak gure aukeran izatea eta zein aukera ona ematen dan deiba jasotzen duzunean txertatzera joan zaitezen. Eta horri ondo erantzungo diola orain arte erantzun izan dion bezala. Beraz, nik alde horretatik lasaitasunera deitzen dut eta jasotzen ditugun txertaketa deiak onartzera. Perdona que insiste en la pregunta, pero a lo mejor es que me parecen a mí pocas y no son tan pocas, pero entiendo que cuando habla esta semana está hablando desde mañana miércoles hasta el domingo, 27.000 dosis. Sí, además de seguir con el resto de dosis que son segundas dosis de Pfizer y Modernas y primeras dosis de Pfizer que estamos con el colectivo de personas mayores de 80 años, perdón. Pero estas son primeras dosis de AstraZeneca. Las de AstraZeneca son todas primeras dosis. Las segundas dosis de AstraZeneca ya saben que tienen una cadencia de 12 semanas. Sí. Por eso le preguntaba, no sé, da la sensación de... Son las dosis disponibles. Recuerde que ya hemos puesto más de 53.000 dosis de AstraZeneca y hemos recibido las que hemos recibido. Esta semana pasada, recuerden que no hemos tenido ningún nuevo envío de AstraZeneca. Que vayan a llegar, pues si llegan, se incrementarán el número de administraciones con esta vacuna, indudablemente. ¿Y cuándo tienen alguna estimación de cuándo podrían empezar con los mayores de 70 años? Con los mayores de 70 años dependerá efectivamente de cuál sea la vacuna que tengan indicada y del número de dosis para los colectivos de mayor edad que vayamos recibiendo. Siempre se lo hemos dicho. Y por el momento, como ya les he comentado hasta ahora, tenemos el 98,3% de la población mayor de 90 años vacunada y el 38,6% de la población mayor de 80 años. Como ven, tenemos que seguir utilizando las dosis de Pfizer fundamentalmente en estos dos colectivos. O sea, no hay ninguna estimación, no tiene el Gobierno ahora mismo ninguna estimación. No, porque no disponemos de conocimiento respecto al número de dosis de Pfizer que vayamos a poder ir recibiendo en los próximos meses. Eta txertaketarako puntu gehiago zabalduko dira, ezarriko dira edo daudenak? Barkatu? Txertaketarako puntu gehiago jarriko dira edo daudenak orain artekoekin jarraituko da? Orain arte daudenak mantendu egingo dira eta baliteke zenbait antolakuntza guneetan esparru berriren bat ateratzea, badakizue sarritan, batez ere herri txikietan, osasun zentruan baino, udaletxeekin batera, leku bereziak jartzen direla txertaketarako, baina gehien bat orain arte mantendu izan ditugunak. Gogoratu, pasadan astean ez, baina aurrekoan ere hainbat eta hainbat txerto jarri genituela. Sí, yo quería preguntarle por los colectivos esenciales de 55 a 65 años, por si puede precisar si esos colectivos van a estar priorizados respecto a la población general o van a entrar en el lote, digamos, de la población general y tendrán que esperar su turno. Esos colectivos esenciales que habían recibido su vacunación por debajo de los 55 años con la vacuna AstraZeneca irán paralelamente con la población menor de 65 años, la población general menor de 65 años, a partir de que hayamos finalizado con los colectivos que la semana pasada cuya vacunación tuvimos que suspender la semana pasada. O sea, no van a estar priorizados. Como le digo, irán paralelamente con el inicio del llamamiento a la población general de 65 años. Consejera, la Comisión Europea ha pedido coherencia a los países con las restricciones a la movilidad. ¿Cree coherente que, por ejemplo, un vasco no pueda ir a Cantabria, su segunda residencia, o visitar familiar a Navarra y, sin embargo, un italiano, un francés o un alemán pueda venir a Euskadi de vacaciones? ¿Cree que se debe limitar o de alguna forma regular ese vacío que hay? Nosotros en Euskadi siempre nos hemos mantenido, ustedes lo saben bien, en el llamamiento de la mínima movilidad posible. Así lo hemos hecho a la hora de adoptar las medidas que son de nuestra competencia, pero así lo hacemos también a la hora de poder respaldar todas aquellas que se adopten a nivel europeo. Creo que estamos en un momento en el que el cambio de tendencia que parece estar dándose en la evolución de la pandemia, no solo en Euskadi, no solo en el Estado, sino en
varios países también de la Unión Europea, lo que es una llamada más a la atención de decir que la movilidad lo mínimo posible, la más restringida posible. Baina ez duzu kontraesanik ikusten hemendik ezin atera ezartu, baina bai kanpoko ona etorri edo beste toki batzuetan. Ondo dakizue zuek guk deia eginda daukagula mugikortasunik ahalik eta gitxienera, eta Euskadi erkidego bezala itzita dago, hemendik eta kanpora atera gaitezen. Horrekin ikuste dut argi dagoela gure gobernuak zelan edo ze postura ikusten duen momentu hauetan, mugikortasuna ahalik eta gutxiena izan behar du. Nora joanak ez dauka zerikusia, baizik eta ahalik eta gutxien mugitu gaitezala guztiok. Volviendo al tema de las vacunas, ¿les gustaría que se eliminara el límite de edad con AstraZeneca? No sé si en ese sentido tienen algún planteamiento, algún criterio. Saben bien que no es una cuestión de gustar o no gustar, es una cuestión de que las decisiones estén adoptadas con la suficiente seguridad al respecto. En Euskadi siempre hemos sido y estamos siendo muy respetuosos con todas aquellas indicaciones que aparecen en las fichas técnicas de cada una de las vacunas administradas. En este caso, lo mismo. No es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de seguridad. Sí, no sé si podría actualizar los datos de los brotes que han ido apareciendo estos últimos días en Nataun, también en un gimnasio de Bilbao. Se está realizando un cribado en Elorrio. Sí. Si tienen los datos actualizados. En cuanto a Elorrio, aún sigue en marcha, con lo cual no tenemos datos definitivos, y en Nataun tampoco están aún disponibles. Estarán en breve y los conocerán. Respecto al gimnasio Altafit en Deusto, sí le podemos decir que han sido 43 casos positivos de los que acuden al gimnasio, 25 de esos casos notificados por cribados y 18 identificados por inicio de síntomas antes de los días 20 y 21 de marzo. El número de pruebas diagnósticas realizadas al efecto ha sido superior a 800. En los juzgados de Bilbao también se han detectado una decena de positivos. La red de rastreo, junto con Osalan, a ser un ámbito laboral, están en estos momentos realizando el seguimiento y el análisis del caso. Y luego me consta, al menos a mí solamente, la aparición de algún caso en una residencia en Gasteiz, pero cuyos datos aún no son definitivos. ¿En alguno de estos brotes ha tenido implicación la variante británica? Una residencia universitaria, perdón. No quiero decir. En gimnasios anteriores, en otras localidades vizcaínas, se había detectado por la secuenciación la implicación de la variante británica. No sé si en estos casos también ha sido así y si tiene el dato actualizado de la prevalencia que está teniendo ya en los últimos días. Todavía no podemos decir nada respecto al cribado del gimnasio Altafit porque, como bien saben, la secuenciación de la cepa británica lleva de varios días y, por lo tanto, los resultados aún debemos de esperar al respecto. Sí es cierto que la presencia de la cepa británica a lo largo de la semana pasada en Euskadi ha manifestado la evolución que ha venido manifestando últimamente, y es de un incremento progresivo que en estos momentos se sitúa entre el 75 y el 80% de los casos positivos detectados. Ha dicho que hay que esperar 2 o 3 días para, en fin, que se consolide ese cambio de tendencia o para ver exactamente cómo o qué medidas se adoptan. Precisamente le quería preguntar por esas medidas. Ahora mismo, ¿qué escenarios se plantean en caso de que esa tendencia se siga manteniendo en los términos que se están manteniendo ahora mismo? Es decir, una subida, como decía usted, moderada. Ustedes saben bien que la Comisión Técnica del LABI hace un seguimiento diario de la evolución de la pandemia, así lo hace también el Departamento de Salud, y que, fruto de ello, suele haber reuniones periódicas de contraste para establecer si es necesario acomodar, establecer, flexibilizar las medidas que en cada momento están vigentes. Yo creo que en estos momentos lo que corresponde es seguir manteniendo las medidas que tenemos vigentes y ya veremos, a la luz de los datos y el desarrollo de los próximos días, como le digo, si es necesario. En caso de que se viera necesario, porque la evolución de la pandemia
manifestara claramente un ascenso y un ascenso importante, no tenga ninguna duda que el Lehendakari convocaría al Consejo Asesor del LABI y adoptaría las medidas oportunas, como hemos hecho en otras ocasiones. La consejera ha hecho referencia, pero quería preguntarle al portavoz si se ha hecho una reflexión en el Consejo de Gobierno sobre la movilidad, sobre el hecho de que se esté haciendo un llamamiento a la movilidad mínima posible, pero luego pues efectivamente se pueda coger un vuelo, si es posible, para marcharse de viaje, o que puedan venir también turistas aquí. No sé si, como decía mi compañero, parece un poco incongruente. Bueno, nosotros como Gobierno tenemos la responsabilidad sobre la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca. Y creo, y hablo en nombre del Gobierno, que está perfectamente establecida cuál es el mapa de movilidad que podemos tener como ciudadanos, y están también claramente establecidas las restricciones que están establecidas para nuestra vida diaria. Lo dijimos la semana pasada cuando hablamos de la movilidad, sobre la eventualidad de que hubiera público en las finales de Copa, y lo estamos diciendo permanentemente con respecto a cualquier otra actividad que se nos plantea y en todo momento. Tenemos establecido un toque de queda. Tenemos limitada la actividad comercial, cultural y deportiva. Tenemos limitada la actividad hostelera. Y estamos casi rogando a la ciudadanía que evite la movilidad que no sea estrictamente necesaria. Hemos limitado los grupos de personas con las que nos podemos reunir habitualmente a 4. Y además, en fechas determinadas, hemos pedido que no haya mezcla entre diferentes unidades convivenciales en los interiores de los hogares o en los interiores de los establecimientos hosteleros. Estas son las normas que indican cuál es la opinión del Gobierno sobre la movilidad y sobre las aglomeraciones de personas. Y a ellas nos remitimos permanentemente. Consejera, volviendo un momento al tema de la vacunación, ¿por qué el ritmo de vacunación está siendo tan bajo en el caso de Moderna? De las casi 31.000 dosis que se han recibido, solo se han aplicado poco más de 14.000. ¿Por qué hay tanta diferencia respecto a las otras farmacéuticas? Se corresponde a la diferencia que existe también en el número de dosis que recibimos. Recuerden ustedes que esto también corresponde a una administración de 2 dosis y que la cadencia de las mismas es de 28 días, no de 21, como es en el caso de Pfizer, lo cual hace también que el número de segundas dosis que aún estemos dando sea menor que en el caso de la otra. Como bien sabe usted, además, pues Moderna, por el escaso número de dosis que hemos ido recibiendo, lo hemos ido administrando a colectivos muy específicos. No podemos, con ese número de dosis, abrir una vacunación masiva a ningún otro colectivo. Y una aclaración también, creo que le preguntaba a mi compañera, de momento no se han planteado establecer lo que llamamos vacunódromos en las otras dos capitales, en otros emplazamientos más allá de lo que había en San Sebastián. Yo, como siempre les digo, en función de la cantidad de dosis que tengamos para administrar, iremos adecuando los espacios en los que administramos las mismas. Las cantidades que vamos a administrar esta semana son cantidades importantes, pero lo mismo que hicimos hace 2 semanas lo haremos con los recursos que actualmente tenemos. Y allí donde sea necesario, no se preocupen, que abriremos cuantos dispositivos sean necesarios para facilitar la vacunación de toda la población. Yo, cambiando completamente de tercio, quería preguntarle al portavoz si es que sabe de nuevo sobre las ayudas del Gobierno central para empresas y autónomos. Tanto el consejero Azpiazu como la consejera Tapia ha criticado el criterio que se va a usar para el reparto a las comunidades. Me gustaría saber si tienen un criterio, cuál creen que es el criterio que debiera usarse y cuánto dinero podría suponer para Euskadi. Y si tiene el dato, ya sé que es un poco concreto, pero bueno, ¿qué diferencia en millones supondría hacerlo con el criterio del Ministerio? No sé si... Bueno, hasta el momento creo que solo ha existido un contacto formal entre el Gobierno vasco y la Administración del Estado para abordar el tema de las ayudas directas que ha anunciado el presidente del Gobierno y que fueron aprobadas por un Real Decreto.
Previamente a la aprobación de ese Real Decreto no ha habido ninguna información ni ningún intercambio entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. La información de la que hasta el momento hemos dispuesto es la que se vio publicada en el Boletín Oficial y no está resultando fácil obtener más detalles ni sobre la fórmula que se va a utilizar para calcular la cifra a la que podemos aspirar, ni para establecer claramente cuáles van a ser definitivamente los beneficiarios de esas ayudas, ni cuáles van a ser definitivamente los criterios de adjudicación. El Gobierno del Estado ha aprobado destinar unos fondos económicamente importantes a esas ayudas directas y ha encomendado a las comunidades autónomas su administración y su gestión, pero a día de hoy todavía carecemos de la información necesaria para saber cuál va a ser el monte de esos importes y también cuál va a ser la mejor manera de administrarlos. En estos momentos, lo más importante es que haya una claridad en cuanto a los criterios que se van a utilizar para realizar los diferentes cálculos y para conceder las ayudas, y que exista también una información detallada al respecto, cosa de la que de momento carecemos. De lo que no hay ninguna duda es de que las instituciones vascas aspiran a obtener el mayor monto posible de recursos para ayudar a las empresas y autónomos más necesitadas en esos sectores que van a ser beneficiarios de las mismas. Espainiako gobernua aipatu duzula, jaurlaritzak ikusten du edo nabarmendu nahi du momentu honetan transferentzietan atzera pauso batzuk edo gertatzen ari direla edo uste baino motelago dijoala prozesua? Bueno, jaurlaritzak ez luke nahita ere onartu beharko oztopo berririk egon daitekenik. Gure eginkizuna eta gure bete beharra da hitzemanda dauden gaiak eta hitzemanda dauden agendak eta egutegiak betetzea eta gure esku dagoen neurrian betearaztea. Lanean jarraitzen dugu eta eskatzen diogu gobernu espainiarrari hartu zituen konpromiso publikoak, bai gaiei buruz eta bai egutegiei buruz, alba da bere epe barruan betetzea. Apirila ere ontzat emango luke jaurlaritzak eta momentu honetan ze transferentzia daude lehentasunen artean? Bueno, honi buruz, Garamendi sailburuak uste dut behin baino gehiagotan hitz egin duela eta berak finkatu ditu mahai gainean dauden gaiak eta guztirak dira lehentasun. Dena dela, lehentasunak finkatzerakoan konpromiso publiko bat hartu zuen, Espainiako gobernuak, 2 ministroren bitartez, eta konpromiso hori betetzearen alde gaude. Osongi, eskerrik asko. Bueno, eta ez gaude kutsatuta, baina gaur uste du temperatura aldaketa bat egon dela hemen lehendakaritzan eta gure karkaxak garbitu ezinik ibili gara. Besterik ez da. Barkatu.